vamos a continuar con el ciclo de conferencias que ya inició el mes pasado nuestro compañero Luis Fariñas con respecto al proyecto de la recreación conjetural de la galera de Don Juan de Austria. Tal y como señaló anteriormente en su conferencia, un grupo de modelistas de la Real Liga Naval tenemos el honor de llevar adelante un proyecto de no de reconstrucción propiamente dicho, sino de recreación en todo caso conjetural de lo que fue la galera real o la galera de Don Juan de Austria, uno de los barcos más importantes y más emblemáticos de la historia marítima española. Un proyecto interesante, puesto que hemos tenido a gala hacer una investigación nueva prácticamente desde cero, con el fin de poder llegar a llevar adelante una recreación lo más ajustada posible a lo que pudiera haber sido dicha galera. Existe ya, como todos sabemos, un proyecto de recreación magnífico que se hizo a principios de los años 70, encabezados por Martínez Hidalgo, que dio en primer lugar a la galera tamaño natural que existe en el Museo Marítimo de Barcelona, así como a unos estudios y a un modelo de la misma que también está en ese mismo museo. 50 años después, los estudios obviamente pues han profundizado un poco más y han evolucionado un tanto, con lo cual nos permite hacer una nueva recreación de dicha galera con algunos detalles que pensamos modestamente que pueden ir un poquito más allá de aquella recreación, sin quitarle el más mínimo mérito a la anterior de Barcelona. En esta segunda conferencia pues quiero pasar muy por encima, puesto que el tiempo no permite otra cosa, sobre los aspectos ornamentales y artísticos de la galera, que quizás sea la parte que más ha llamado la atención en su momento y que actualmente sigue en el imaginario colectivo llamando más la atención de este navío. La galera real o la galera de Don Juan de Austria fue un barco único. Fue un barco único en varios aspectos. En primer lugar, fue la única galera de este tipo. Es decir, no hubo ni antes ni después una galera tan ornamental, tan lujosa y en la que se invirtieran tantos esfuerzos artísticos para llevar adelante un programa estético y un programa, digamos que al mismo tiempo que estético, simbólico en la decoración de la misma. Fue, por otra parte, una galera única en el sentido de que posiblemente podamos decir que de toda la historia de la Marina Española y de los navíos, no existe ningún navío en el cual tengamos una descripción tan exacta y tan minuciosa de lo que fue su decoración. Como veremos a continuación, tenemos una obra excepcional, que es la obra del humanista Juan de Mayara, en el cual a lo largo de 2 tomos y varias cientos de páginas viene a describir la galera de una manera exhaustiva. Cuando digo la galera me refiero a la decoración, de una manera exhaustiva y con una erudición que asombra, y por supuesto en los tiempos actuales fuera de todo uso. Es una erudición propia del Renacimiento. Asimismo, esta galera también tuvo una característica que la hizo única en su momento, que fue su color. La galera era negra. Es una cuestión esta que luego veremos más adelante y desarrollaremos un poco porque ha dado lugar a polémica, pero fue la primera galera real propiamente dicho que fue de un color negro, no embreado, sino un color negro lujoso. No voy a decir como un negro piano, pero sí un negro en cierta manera esmaltado o lacado, o sea, y causó sensación cuando llegó esta galera, de tal manera que puso de moda en Europa y los años y siglos posteriores el color negro para las galeras reales. Fue también innovadora en ese sentido. ¿Qué fuentes hemos utilizado para acercarnos a esta decoración o a esta reconstrucción de la decoración de la galera? La fuente primordial y prácticamente única es escrita y es el Tratado de Juan de Mayara. Juan de Mayara escribió un tratado
que se viene a denominar Descripción de la galera del Serenísimo Señor Don Juan de Austria. Lo escribió en 1571 y este tratado permaneció pues inédito. Permaneció inédito hasta 1876, donde se hizo la primera y la última de las ediciones que ha habido de este tratado. Ahora mismo, si se quiere acceder a él, es por un lado muy fácil y por otro lado imposible. No lo se va a encontrar en ninguna librería, salvo en una librería de viejo y a un precio astronómico, pero se puede adquirir de manera gratuita por medio de la web, en la Biblioteca Virtual de Andalucía, creo que es fácil de encontrar y se lee. El problema es leerlo, porque claro, es una obra verdaderamente minuciosa, porque estamos hablando pues no menos de 600 o 700 páginas divididas en 2 tomos, en la cual pues describe dicha galera. Fuera de este tratado, que es la fuente primordial, o mejor dicho, dentro de este tratado encontramos una fuente secundaria que, como veremos luego, viene a recoger el propio Mayara de manera indirecta en su tratado. Esta fuente secundaria pues no sería otra cosa que el proyecto primitivo del bergamasco, el cual fue modificado posteriormente por Mayara, como ahora veremos. Como fuentes que denominaríamos contemporáneas, podríamos citar pues la obra y todos los estudios que hizo Martínez Hidalgo cuando se hizo la recreación conjetural de la de Barcelona. Existe un interesante estudio sobre la simbología de la galera de la doctora Rocío Carande. Hay una edición crítica de la misma obra de Juan de Mayara, de Camarero Calandra, y también podemos referirnos a una obra editada también por el Patrimonio Nacional de un autor francés, Edouard Sylvain, que se denomina Argo, un estudio sobre la galera de Juan de Austria. Esas son unas obras contemporáneas básicas para el estudio de la ornamentación de la galera. ¿Cuál fue la finalidad de la galera? Porque esto está íntimamente relacionado con el problema de la decoración y de la peculiar decoración de la misma. La galera cumplía varias finalidades. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que don Juan de Austria, en el año 1567, es decir, unos años antes de la batalla de Lepanto, que fue en 1571, fue nombrado por su hermano Felipe II capitán general de la mar y de las galeras. Este nombramiento tuvo efectividad el año siguiente, en 1578, propiamente dicho. Don Juan era muy joven todavía y estaba en proceso de formación, y el proceso de formación le preocupaba mucho a su hermano Felipe II, con lo cual una de las finalidades primordiales de la decoración de la galera era didáctica, y en efecto toda la simbología o gran parte de la simbología de la galera son una serie de recomendaciones, una serie de consejas o una serie de lo que serían principios que deberían de informar la conducta de un caballero o de un joven capitán cristiano, noble y miembro de la familia Habsburgo. Esa es una parte muy importante. La galera está llena de simbologías en las cuales ilustran los ejemplos de la antigüedad y de la mitología de lo que debería seguir un capitán cristiano, hermano del mayor monarca de la cristiandad en ese momento. Por otra parte, tenemos que la galera cumplía una función de exaltación de la monarquía de los Habsburgo. Muchos de los símbolos de la galera están relacionados con lo que es la monarquía de los Habsburgos. Así, por ejemplo, en la popa se viene a representar el ciclo de Jasón con los argonautas en la búsqueda del vellocino de oro. Debemos, por ejemplo, que recordar que el toisón de oro era es la condecoración máxima y propia de, digamos que decir, familiar de los Habsburgo, y posteriormente aceptada por los demás monarcas españoles que han seguido manteniendo esta tradición. Pues bien, este vellocino este toisón no es otro que el vellocino de oro, cuyo ciclo viene a exaltar la popa de la galera. Y por último, la galera cumplía una finalidad simplemente representativa. Era la galera en la que viajaba el hermano de Felipe II, el monarca, insisto, más poderoso de aquella época. Vendría a formar, aparte de su
utilidad práctica, vendría a cumplir una función muy parecida a la que puede, por ejemplo, en los tiempos actuales, desempeñar el avión Air Force One de los Estados Unidos. Era donde iba esta galera, pues representaba la grandeza, la opulencia y el poderío de la monarquía hispánica. La construcción de esta galera fue encargada ya en 1568, años antes de la batalla de Lepanto, incluso antes de formarse la Santa Liga. Viene a encargarse la construcción de la misma cuando don Juan de Austria es nombrado capitán general de la mar. Se hace en Barcelona, como ya nos dijo Luis Fariña en la anterior conferencia, se encarga en Barcelona. Sin embargo, de allí se traslada a Sevilla para su decoración. Su decoración se encarga en primer lugar a Sancho Leiva, que era en este caso capitán general de galeras, pero este estaba realmente ocupado en ese momento con la guerra o con la insurrección de los moriscos en las Alpujarras, un tema muy serio. Con lo cual, pues este encargo viene a recaer en otra persona que no es otro que un humanista ilustre, que es Francisco Hurtado de Mendoza. Francisco Hurtado de Mendoza, el conde de Monteagudo, se vale en primer lugar de un arquitecto y pintor que no es otro que Giovanni Battista Castello, ya denominado el Bergamasco. El Bergamasco había venido de Italia, y este bergamasco había sido traído de Italia, de Génova concretamente, por Luis Requesens, que en aquel momento era embajador, y se había empapado de lo que es la cultura del Renacimiento italiano. Este bergamasco entra en España, pasa a formar parte de un círculo aristocrático y en concreto empieza a tener unas relaciones muy próximas con lo que es el círculo de marinos, tan próximas que es este bergamasco en el cual va a dirigir o va a intervenir de una manera decisiva en la construcción del Palacio del Viso del Marqués, del primer Marqués de Santa Cruz. Igualmente también va a intervenir en la construcción del Escorial, se dice, hay seguridad de que diseñó una de las escaleras del claustro del monasterio del Escorial, que luego fue ligeramente retocada por Juan de Herrera, y es este bergamasco el que va a diseñar o va a dar las líneas generales de la decoración de la galera. Sin embargo, este bergamasco muere enseguida, y es Juan de Mayara el cual va a hacerse cargo y va a continuar con el trabajo de la decoración de la misma. Es muy curioso si vemos la obra de Mayara en la descripción de la galera, que viene a recoger el proyecto de Bergamasco en lo que denomina las relaciones, y a su vez de cada una de estas relaciones, que era el proyecto que había hecho Bergamasco, él va a hacer lo que llama él mismo los apuntamientos, que es decir, las correcciones y las derivaciones que va a hacer del proyecto primitivo. Al final la galera es llevada adelante por Juan de Mayara, y es este mismo Juan de Mayara el que nos hace la descripción y nos lega esta extraordinaria obra sobre la descripción de la misma. La decoración de la galera entronca directamente con lo que es el Renacimiento italiano. Existe una clarísima, incluso confesada por el propio Mayara, influencia de dos autores italianos ahora mismo pues desconocidos, salvo para eruditos y expertos en la materia, pero que en aquella época tuvieron una extraordinaria popularidad. Estamos, por un lado, hablando de un autor italiano de Bolonia que se llamaba Achille Bocchio. Este Achille Bocchio escribió varias obras, pero una principalmente, que es la que nos interesa aquí, es una obra de simbología. El otro autor es Pietro Valeriano. Pietro Valeriano escribió también una obra que se denomina hieroglífica, en el cual pretendía haber interpretado los jeroglíficos egipcios. Ambos dos autores son de círculos herméticos y de círculos neoplatónicos que se desarrollaron en Italia, en la zona del Tirreno, vamos a decir en Bolonia, en Florencia,
en los cuales vienen a desarrollar la idea que las imágenes no solamente o no solamente indican lo que su propia configuración obviamente nos está diciendo, sino que además tienen un significado oculto superior y que vendría en cierta manera a enlazar con las ideas platónicas. Es decir, toda imagen llevaba consigo en estas dos obras, tanto en la hierográfica como en la simbología de Boki, un moto o un epigrama, y este epigrama vendría a aclarar en cierta manera cuál es la simbología oculta o superior que esta imagen daba. Este concepto de simbología viene a ser recogido íntegramente primero por el bergamasco y luego posteriormente con Malara. Así, por ejemplo, en la galera y en la descripción de Malara se habla de letras jeroglíficas, que son unos símbolos, unas simbologías en las cuales se introducen en la galera queriendo darle a don Juan un significado superior o un significado formativo o edificante sobre los mismos. Este es el gran enlace que tiene la galera con respecto a lo que es el Renacimiento italiano, junto a su configuración, puesto que no tenemos que olvidar que el bergamasco era arquitecto y un arquitecto íntimo colaborador de Luca Cambiaso, con lo cual lo que es la configuración que ahora veremos de los laterales y la popa de la galera no es sino un pequeño palacio renacentista italiano, con un juego de elementos y un ritmo que enlaza perfectamente con los grandes palacios o las grandes construcciones italianas, incluso que se podría relacionar, por ejemplo, con Palladio y que en aquella época estaba publicando sus libros de arquitectura, y por ejemplo el Teatro Olímpico de Vicenza pues podría perfectamente encajar con la configuración de esta galera. Hemos hablado antes del color. La galera era negro. Ha habido dudas sobre este tema e incluso la galera de Barcelona es de color rojo, puesto que las galeras se pintaban de rojo tradicionalmente. Sin embargo, la obra de Malara es taxativa en este sentido. Dice que en Sevilla llegó un buco se refiere al casco, de color negro. En este sentido es muy importante el trabajo del profesor Fondevila, ya fallecido, en el cual deja clarísimamente que el buco propiamente dicho era de color negro y que incluso, como hemos señalado anteriormente, ya creó una moda en este sentido. Ha habido discusiones en este sentido, puesto que Cesario Fernández Duro venía a señalar que la galera era roja. Sin embargo, tal y como señala el profesor Fondevila, sin duda Cesario Fernández Duro en este caso se llevó a error por la declaración de otro testigo que hablaba de la galera roja. Sin embargo, es muy probable que el error provenga porque tanto los bacalares se pintaban de rojo como la galera iba enjaezada con una serie de bandines o banderolas también de color rojo. Con lo cual la galera, si bien el casco era de color negro, por encima teníamos toda la fila de los bacalares, incluso puede que las pavesadas e incluso los bandines de color rojo. Sin embargo, la galera era de color negro y hemos optado por esa solución, lo cual pues, no quiere decir que dentro de unos años vosotros, los investigadores, pues nos desmientan. Brevemente, porque el tiempo nos lo permite, hago una semblanza de lo que es el programa decorativo. La galera tiene dos puntos decorativos fuertes, que es la parte de atrás o la carroza, el alojamiento de don Juan de Austria, y la parte de delante, que es la rumbada. La carroza se dividiría en tres partes: la popa propiamente dicho, la media popa, los dos laterales externos y el interior. Toda la galera, curiosamente, como hemos señalado anteriormente, está cubierta de imágenes simbólicas de origen pagano. Prácticamente no hay simbología cristiana propiamente dicha. Simplemente la única que se puede encontrar son en unas alegorías de las virtudes que están en popa y en los fanales, que sí que tienen una simbología vagamente cristiana o por lo menos mixta pagana cristiana. El resto de la decoración se puede hablar de una decoración pagana y simbólica. La parte de atrás es muy importante, lo que se llama el Jardín de las Hespérides. El Jardín de las Hespérides es una representación de dicho jardín
que venía a ser un verdadero jardín, propiamente dicho, con una alegoría de lo que sería la monarquía hispánica, sometiendo a los reinos o reyezuelos del norte de África. Pero este jardín era un jardín de verdad, llevaba plantas y llevaba incluso jaulas de pájaros, y tenía una configuración tal que don Juan de Austria, cuando estaba en su lecho, podía, si miraba por la ventana, encontrarse en un verdadero jardín. Una configuración verdaderamente muy curiosa, que fue aprobada personalmente por Felipe II. Tenemos luego los laterales, que se dividen en su estructura en lo que se llama los términos y los cuadros. Los términos eran esculturas y los cuadros pues eran pinturas. Cada uno de ellas lleva un epigrama latino que hace referencia a la escultura y a la pintura que tienen encima o debajo, según los casos. La parte de delante, en la arrumbada, también tenemos pues unos cuadros, concretamente dos. Uno de Ulises durmiendo y otro que tenemos del estrecho de Mesina, entre Escila y Caribdis. Todos ellos con su correspondiente epigrama latino y el desarrollo de los mismos. Y por delante, en el espolón, tenemos un gran mascarón, que no es otra cosa que Neptuno cabalgando un delfín. Este mascarón pues se retiraría en el momento del combate, y además posiblemente dicho espolón se cortaría, tal como señalan algunas fuentes. Y por último, brevemente referirnos cuál es la iconografía que existe de esta galera. Esta iconografía es bueno, podemos decir que es inexistente. Tenemos que referirnos a cuadros próximos a las fechas. Y aquí tenemos que citar pues dos cuadros importantes. Uno que está en el Museo Naval de Madrid, que es La visión de San Pío V, que es un cuadro pintado en unos 80 o 90 años posteriores, y en los cuales pues aparece una galera que, si bien se separa en algunos aspectos de la de Juan de Malara, sin duda el autor o la había visto o había tratado con alguien que sí que la había visto personalmente, puesto que viene a recoger la estructura decorativa de Juan de Malara en muchos aspectos, por ejemplo, lo que hemos hablado anteriormente de los términos y los cuadros. Y también es muy interesante el único cuadro, o mejor dicho, las únicas pinturas existentes prácticamente contemporáneas, que no son otras que las de Giorgio Vasari, en la Sala Regia del Vaticano. Están pintadas prácticamente al año de la batalla, y si bien las galeras no tienen nada que ver con la decoración de la que nos ocupa, sí tenemos muchísimos detalles que nos están sirviendo para dicha recreación conjetural. Tengo que terminar aquí, continuaremos con este ciclo de conferencias y desarrollaremos en lo posible todos estos aspectos que han sido tratados pues tan brevemente. Muchas gracias a todo el mundo por su tiempo.